Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo me les va? Bienvenidos a esta cuarta sesión de Puntaje Nacional, lectura crítica para prepararnos para nuestra prueba Saber muy pronto. Dale, bueno, yo soy Laura, estamos en compañía de la profe Mónica, que está teniendo unos problemitas técnicos, pero ya en un momentito contaremos con ella también. Bueno, les cuento, el día de hoy vamos a trabajar con textos discontinuos nuevamente, pero esta vez, hola Moni. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, entonces, decíamos que el día de hoy vamos a trabajar con textos discontinuos informativos. Recuerden que hemos visto la diferencia entre los continuos y los discontinuos, ¿no? Los textos discontinuos, que son los que no necesariamente se leen de arriba abajo y de izquierda a derecha, sino que podemos enfocar nuestra atención en diferentes puntos del texto. Pero en esta ocasión vamos a trabajar con textos discontinuos informativos, es decir, que su propósito comunicativo es informar, ¿cierto? Vamos a interpretar algunos de estos textos. Aquí hemos preparado unas tablas, unos manuales y unos mapas, que son algunas de las tipologías de ejemplo de los textos discontinuos informativos. Y vamos a aprender a identificar y entender los contenidos locales del texto, a comprender cómo se articulan las partes de ese texto y a reflexionar a partir de este contenido y a evaluar, ¿no? Qué es lo que nos quieren decir. Entonces, sin más preámbulo, vamos al primer ejemplo. Esto es un mapa. El mapa es uno de los textos discontinuos informativos que más frecuentemente hemos consultado, ¿no? Que más hemos visto, que más tenemos que ver con ellos. Quiero que me cuenten qué vemos allí, qué estamos viendo en ese texto, qué elementos identificamos en el mapa. ¿Sabemos qué es? ¿Es un mapa de qué? ¿De qué es este mapa? ¿Cómo nos damos cuenta de qué es? Laura Vanessa dice países, sí señora. América, es un mapa de América. Nombres, muy bien. División política de América, muy bien, Karen, sí señora. La división política es un mapa político, es este que nos muestra los países, ¿verdad? Los países y los océanos, exactamente. Nombres, vemos unos nombres. Occidente, bueno, Occidente, cuando hablamos de Occidente, hablamos sobre todo como de una cultura, ¿no? De una civilización. Somos Occidente. ¿Se nos fue el mapa? Listo, ahí volvemos. Bueno, entonces muy bien, como ustedes decían, esto es un mapa de América, un mapa político de América, es decir, que está señalando, digamos, está evidenciando cuáles son los países de América. Para eso utiliza diferentes colores, ¿no es cierto? Cada país está en un colorcito diferente. Cada país tiene su nombre. Y también vemos el océano, ¿no? Los océanos. El océano Atlántico norte y la parte sur del océano Atlántico. Y al otro lado el océano Pacífico, al norte y al sur. Arriba está el océano Ártico. Mapa político y administrativo. Bueno, sí, puede ser. Administrativo, lo que pasa es que eso ya implica otras cosas, pero digamos que por ahora, pues sí, es un mapa político, creo que es lo más fácil, lo más evidente, ¿no?
Para eso se utilizan colores, como ustedes bien dicen, para diferenciar los países, y palabras, ¿no? Las palabras, pues en este caso, son los nombres de los países y de los océanos. Vamos a hacer aquí un acercamiento, poder ver un poquito mejor. Y entonces, ¿qué otras cosas notamos? ¿Qué otros elementos notamos en este mapa aquí que lo estamos viendo un poquito más de cerca? ¿Ven alguna diferencia o no? Ciudades, sí señor. El nombre de las ciudades principales, islas. Las ciudades principales, las islas, sus capitales, excelente, me encanta, muy bien. Entonces aquí estamos viendo varias cosas. Entonces vemos unas diferencias en cómo se presentan los textos que están en este mapa. Tenemos unas palabras que están en mayúscula sostenida, ¿no es cierto? Como México, Venezuela, Colombia, Honduras, Nicaragua, y otras que están solamente con la mayúscula inicial, porque son nombres propios, y el resto de las letras de cada palabra está en minúscula. Monterrey, Torreón, San Luis de Potosí, Guadalajara, por acá vemos Medellín, Bogotá, Cúcuta, Valencia. Eso nos está diciendo, bueno, esto es México, ¿cierto? Y adentro de México hay otros lugares que son las ciudades. Y entonces la manera en la que el mapa nos presenta sus nombres, pues ya nos está indicando que hay una diferencia, ¿no es cierto? El nombre que está en mayúscula sostenida es el nombre del país, y los que están en minúscula o con solamente la mayúscula inicial, pues son las ciudades, ¿verdad? Aquí vemos todas estas islas chiquititas que utilizan otra convención, que es una línea, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede escribir todo ese montonón. Imagínense cómo podríamos meter todas estas letras en este espacio tan chiquito, pues no entenderíamos nada. Este es un mapa que originalmente estaba en inglés, nosotros le cambiamos aquí unas palabritas, pero entonces por eso estos siguen estando en inglés, pero digamos que nos sirve para los propósitos que tenemos en esta sesión. Entonces vemos Antigua y Barbuda, que son mayúsculas sostenidas y minúsculas para decirnos las ciudades, ¿verdad? Otra cosa que podemos ver es la diferencia en las convenciones. Ustedes ven, La Habana tiene unas estrellitas, una estrellita, ¿no? Bogotá tiene una estrellita. En cambio, Medellín tiene un puntico. Quito tiene una estrellita y Guayaquil tiene un puntico. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Creo que ya lo están diciendo en el chat desde hace rato. Las capitales tienen una estrella, sí, señores. Sí, ¿sí me escuchan bien? Sí, Moni, ya. Ok, qué bueno. Ya puedo estar de nuevo en la clase. Sí, habían estado diciendo eso precisamente. Creo que bastantes de ellos se dieron cuenta que las estrellitas representan las capitales de los países. Eso está muy bien. Estas son convenciones, ¿no? Convenciones gráficas, ¿cierto? Dependiendo de la forma, pues sabemos y ya no nos tienen que decir, ¿no? Entendemos. Con que sepamos una, ¿no? Con que sepamos que la capital de Colombia es Bogotá y que Medellín es una ciudad y es un puntico, pues ahí ya podemos inferir el resto de información. No tenemos que, digamos, tener presente pues toda la información y saber cuál es la capital de cada uno de estos países de Centroamérica. No, el mapa nos está diciendo, nos está indicando con esta convención de punticos o rayitas o estrellitas, pues, ¿qué es qué? ¿No es cierto?
Bueno, entonces revisamos cuáles son las características de este tipo de textos discontinuos informativos. Eh, Su propósito principal es transmitir información, y cuando queremos decir transmitir información es que por eso son directos, no transmiten ninguna opinión o punto de vista, sino que su idea es dar información precisa para que la entienda la gente y pueda, digamos, reconocer elementos con claridad, no como en el caso digamos, de textos de pronto literarios donde veíamos que usaban metáforas y todo eso. No, aquí directo hacia la información que quieren dar. Otra cosa que señalaba Laura y que veamos en los mapas es el uso de palabras e imágenes. Entonces, como ustedes ven, una gran cantidad de la información estaba en las imágenes, y en su mayoría uno deduce información de las imágenes, o sea, las imágenes también están comunicando algo y están acompañadas de palabras. Como ustedes se dan cuenta, las convenciones en el caso de los mapas y pues de muchos textos en sí que son instructivos, funcionan para ofrecer información que no se describe a través de letras, pero que es igualmente clara a través de imágenes. Y pues en combinación palabras e imágenes es lo que funciona como el texto que informa. Y pues hablando del último punto, las convenciones gráficas, como veíamos en el ejemplo del mapa, ¿no? Hay diversas convenciones gráficas que encontramos en los tipos de textos discontinuos, como podría ser las convenciones, como pueden ser las mismas gráficas, las mismas imágenes, como pueden ser tablas, como pueden ser diagramas. Depende del tipo de texto discontinuo y del propósito que quieran lograr al público, ¿no? Entonces, esas son las características de los textos discontinuos informativos. Eso es. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto es una tabla, ¿no? O un diagrama, también puede ser, que tiene un título, ¿no? Esta es la estructura del Estado colombiano. ¿Qué convenciones vemos en este ejemplo? Esperemos a ver qué nos dice. ¿Verdad? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Gracias, listo. Muy bien, entonces vemos los dibujos de los recuadros, ¿es cierto? Los dibujos de los recuadros que acompañan al título rama legislativa, rama ejecutiva, rama judicial. El más, el signo más, que está al final de casi todos, ¿no? Los organismos que hacen parte del poder. Los iconos, sí señor. Los colores y las negrillas cuentan como convenciones. Sí, Estefanía. Cuentan como convenciones. No en todos los textos informativos tienen la misma importancia. Digamos que eso es algo que debemos evaluar en cada ejemplo que se nos presente. Algunas veces serán adornos nomás, digamos, en otras tendrán una carga informativa más importante con respecto al resto del texto. En este caso, podemos suponer claramente que este más al lado de cada título indica pues que, sí, que cada una de estas tiene
un contenido adicional que podemos desplegar, ¿cierto? La estructura del Estado es el título, está en una convención de un color diferente, un tamaño de letra diferente, también está ubicado en la parte superior del texto, y hay unas líneas, ¿cierto?, que unen en diferentes jerarquías. Entonces podemos entender, gracias a estas líneas, que hay 5 sectores, ¿no?, que están en la misma, digamos, que tienen la misma importancia, que están en la misma jerarquía, ¿cierto? Las ramas del poder, los órganos autónomos independientes, la organización electoral, los organismos de control y el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y que las ramas del poder público, gracias a estas rayitas, ¿cierto? Podemos saber que esta rama legislativa, rama ejecutiva, rama judicial, corresponden a las ramas del poder público, ¿cierto? No a la organización electoral, no a los organismos de control, sino a las ramas del poder público, ¿verdad? Como bien lo decían ustedes también, hay un icono que acompaña a cada una de estas que va a representar, pues, ¿qué quiere decir eso, no? Entonces, la rama legislativa. Entonces, tenemos aquí un dibujito que podemos asociar con las leyes, ¿no es cierto? Los libros donde están escritas las leyes. Entonces, la rama legislativa es la que se encarga justamente de crear estas leyes o modificarlas o derogarlas, ¿cierto? La rama ejecutiva, pues vemos aquí el iconito como de una persona, ¿verdad? Entonces, ¿quién es? Pues el que ejecuta, ¿no? En el caso del Estado colombiano, pues es el presidente y sus ministros. La rama judicial, vemos el iconito, es el martillo. Este lo hemos visto en películas, ¿no? Y en chistes y todo eso, que es esto tiene un nombre, pero en este instante se me escapa. Pero es el del juez, ¿no? Que dice, listo, decido que eres culpable o decido que tienes tal pena, ¿no? Debes cumplir con esta pena porque he decidido y ya, yo pongo mi martillo y es la última palabra porque soy el juez, ¿cierto? Entonces, eso nos indica también, pues, un contenido, ¿no? Una información. Nos está orientando y nos está diferenciando. Casos cerrados, sí, señora, exacto. Hemos visto en casos cerrados la señora de caso cerrado, que no es chistosísima. Caso cerrado, chao. Entonces ahí nos están diciendo, nos están dando una información, ¿no? ¿A qué se refiere cada una de estas ramas? ¿Verdad? ¿Con qué está relacionada? Y pues, ¿cuál Laura, es el orden? Sí. además hay una cosa importante, ahí también hay un asterisco al final. Si lo podemos Ay, Dios mío, yo no sé cómo agrandar esto, pero se porque los sí, voy a leer. sí, creo que igual ellos no sé si lo puedan ver, pero hay un asterisco que hace una aclaración. Funciona para eso, mejor dicho. No se pone un asterisco solo porque sí ni para adornar, sino lo importante es ver que está llamando la atención. Eso es también una forma de mostrar que hay información adicional que es importante saber. A ver, muchas veces vemos, y no sé si recuerden en algunos ejemplos, asteriscos así al lado del título, de aplican condiciones y restricciones. Ese tipo de asterisco lo que hace es hacer una aclaración de lo que se está hablando y también es un elemento gráfico importante a tener en cuenta en los textos, porque a veces nos dan información adicional por la que pueden preguntar en las pruebas. Es importante tenerlo. Creo que lo pueden ver. Aquí dice ramas del poder público. Es el conjunto de instituciones públicas que, por mandato de la Constitución política, ejercen de manera permanente las funciones del Estado. Entonces, pues nos da una claridad sobre qué es eso de ramas de poder público, por si de pronto no lo teníamos claro. Claro que sí, muy importante los asteriscos, hay que leer la letra chiquita, acuérdense de los papás cuando le dicen a uno eso, hay que Sí, leer la letra chiquita. La letra chiquita por lo eso general exactamente. está precedida de un asterisco. Eso, entonces a tenerlo en cuenta y también, no solo en este tipo de textos, sino en varios, pero para que sepan que eso también es una convención que se usa para dar información adicional de algo. Eso es.
Pregunta alguien con un nombre que no puedo pronunciar porque son caracteres por allá orientales, pero compañero o compañera dice, pregunta, las comillas, paréntesis y rayas también cumplen la misma función que los asteriscos, ¿verdad? No exactamente, ¿no? No, tengan en cuenta que las comillas, los paréntesis y las rayas cumplen una función de acuerdo al texto y la forma en que son usados. Entonces ustedes no pueden memorizarse como las comillas cumplen la función de citar lo que alguien dijo, porque puede que funcione para un texto, pero para otro no. Tienen diversas funciones dependiendo del tipo de texto y de lo que quieran lograr. Entonces a veces las rayas se utilizan para hacer una aclaración en una parte de un texto, pero otras veces se usan para introducir el diálogo de un personaje. Entonces depende del texto y de lo que quiera lograr ese texto. Eso es. Preguntan, cuando en el ICFES nos solicita mirar a una parte en específico del texto discontinuo, ¿es bueno aislar esa información o aún hay que ver aún el texto de manera global? Yo pienso que hay que verlo de manera global porque tenemos que entender el conjunto, ¿no es cierto?, de todo lo que de lo que se nos está presentando. Ya cuando la pregunta dice, mira este pedacito y dime qué dice ahí, pues entonces uno mira ese pedacito y mira qué dice ahí, pero el texto discontinuo es un conjunto, ¿no? Es algo que tiene sentido en su conjunto y que vale la pena analizarlo en su conjunto, porque solito de pronto no nos dice lo mismo, ¿cierto? Sí, exactamente. Además, porque toca relacionar la información. Entonces, cuando nos dicen, como fíjense en un pedacito, entonces listo, hay que poner, la pregunta va a tomar información de ese pedacito, pero relacionándola con el resto del texto, porque todo se comunica en los textos. Entonces, es importante siempre tener en cuenta toda la información. Y en la pregunta en específica, pues poner un poquito más de énfasis en ese puntico que nos están señalando, pero pues en general, todo el texto. Entonces, Listo. entonces, hagamos de cuenta que hicimos clic en el más rojito que decía rama judicial y nos llevó aquí. Entonces, aquí tenemos otras convenciones. Entonces, tenemos un listado. Entonces, vemos, estos son los mismos que veíamos allí, ¿no? Estructura del Estado, rama ejecutiva, rama legislativa, rama judicial, organización electoral, órganos autónomos independientes, organismos de control, sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, aquí estamos viendo que hay nuevamente el uso de los iconos, ¿cierto? Aquí tenemos unos iconos nuevos que no veíamos en el pantallazo anterior. La organización electoral, una manito votando, ¿no? Ah, listo, estos son los que organizan las votaciones, podemos deducir. Órganos autónomos e independientes, entonces estos son como dos, ¿cómo se llama eso? De las máquinas, engranajes. Engranajes. Entonces, eso nos está sugiriendo también una información, pues decir, listo, lo que pasa es que el Estado funciona como una serie de engranajes, ¿no? Como partes independientes que deben trabajar juntas y coordinadas para que el Estado, pues, funcione, ¿no? Organismos de control, entonces vemos una lupa, ¿no? ¿Qué es lo que hace el organismo de control? Pues vigilar, ¿no? Prestar atención, ponerle una lupa a las cosas para que podamos saber si funcionan bien o no. Y el sistema integral de la JEP, que conocemos, ¿no? Esto creo que es como una constitución con un engranaje, tal vez. Bueno, entonces aquí nos está dando una información también. De hecho, el mismo como icono que hay al lado de rama judicial, como un rompecabezas, da mucha información que hay que tener en cuenta porque también nos permite, si ustedes se dan cuenta, dice a la rama judicial le corresponde administrar justicia, solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos y entre estos y el Estado y decidir cuestiones jurídicas controvertidas mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. Entonces, en ese caso uno sabe que mejor dicho, no ponen
porque sí, sino que tiene un contenido, es una información en que como que la rama judicial lo que se encarga es de unir todas esas partes, que es el Estado, la ciudadanía, la justicia, y unirlas para un fin. Eso es. Pregunta Natalia, ¿en los textos discontinuos la información siempre va en pequeños párrafos? No, no necesariamente. De hecho, aquí vemos que hasta ahora es el primer párrafo que vemos, ¿no? Este que está acá es un párrafo, otro párrafo, pero el resto eran títulos, ¿no? Depende de cada tipo de texto que estemos analizando. A veces Sí, eran igual párrafos, a veces eran títulos. recuerden que lo discontinuo no está, no está tan, una definición tan cerrada, sino que es muy simple y es que no se pueden leer de manera secuencial. Entonces, una noticia con una foto en la mitad ya es un texto discontinuo porque nos está diciendo como, nos está cambiando la forma de leer. Ya no estamos así solo leyendo texto, sino que hay una imagen. Entonces, en este caso, cuando dicen que solo párrafos chiquiticos, no, a veces pueden uno encontrar un párrafo grande y una imagen y ya con eso es un texto discontinuo. Entonces, depende, como dice Laura, del tipo de texto que uno se encuentre y la forma en que esté organizado. Eso es. Aquí vemos que se repiten, ¿no? El más que veíamos. Aquí ya no están en rojito, pero pues sigue siendo un más. Hay unas rayitas que nos indican la rama judicial que es, bueno, todo esto que viene aquí para abajo, ¿no? Aquí Mira, acá hay una hacemos un pregunta que acercamiento. dice, discúlpame, te interrumpo, que me parece importante, y dice, profe, pero el párrafo es un texto continuo informativo y el diagrama es un texto discontinuo informativo. Entonces, no es que los dos sean una cosa diferente. Todos en conjunto como tal, texto continuo. Solo que ellos son partes. El párrafo es una parte y el diagrama es otra, pero en conjunto son un texto discontinuo. Si fuera solo el texto el que estuviéramos viendo y no hubiera nada más, sería un texto continuo. Pero como vemos texto y diagramas e imágenes, es un texto discontinuo. Entonces, es en la totalidad de lo que estamos viendo. Eso es. Nos referimos. Eso es, eso es. Listo. Continuamos entonces. Entonces, aquí hicimos un acercamiento, ¿no? Hicimos un zoom a la rama judicial y la rama judicial entonces nos dice que hay una Corte Constitucional, pero que también hay una Corte Suprema de Justicia. Pero miren esto, estos dos recuadros son del mismo ancho, ¿verdad? Y solamente de este salen unas lineecitas que me mandan a tribunales superiores de distrito judicial, a juzgados de circuito, a juzgados de ejecución de penas y juzgados de familia, penales para adolescentes. Entonces, esto nos está indicando que estos son parte de la Corte, ¿no? No son de la Corte Constitucional. Entonces, están adscritos a esta Corte Suprema de Justicia, que tiene diferentes estamentos. Esta rayita de acá que nos dice que de los juzgados de circuito, hay unos dentro de esos que son los juzgados municipales. Es decir, los juzgados municipales no están debajo de la Corte Constitucional o no están en los tribunales superiores, sino que hacen parte de estos juzgados de circuito, ¿cierto? ¿Eso cómo lo sabemos? Por estas rayitas, ¿no? Que nos indican la jerarquía. Lo mismo las convenciones de color. Entonces ven, este es este mismo color y este mismo color. Y este es otro color. Entonces ahí podemos entender, digamos, podemos inferir que esta categoría es diferente a las otras, ¿verdad? También por el color, sí señora. Listo, muy bien. Le hicimos clic al otro pedacito.
organismos de control a otro botón. Entonces aquí esto, ¿se acuerdan que aquí estaba rojito? Entonces ya no estamos en la rama judicial, ahora estamos en organismos de control. Y este color que está debajo del icono, pues nos ayuda también a entender que ahora estamos en otra parte de la información, ¿no? Que estamos profundizando en otro sector de la información. Sí, exactamente. Y funciona igual que con lo que hemos visto anteriormente. Es como si navegáramos, ¿no? A través de la página web. Y vemos entonces la lupita más grande al lado de organismos de control, que significa observar, ¿no? A los otros detenidamente. Y de ahí pues vemos de nuevo una pequeña descripción de lo que es un organismo de control de la Constitución política. Entonces dice, son aquellos organismos a los que la Constitución política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, defender al pueblo y el control fiscal. No están adscritos ni vinculados a las ramas del poder público. Entonces ahí nos hacen una aclaración y como ustedes ven es pequeñito el párrafo que usan porque ¿qué se quiere con este tipo de diagramas? Que la información esté organizada de la manera mejor posible para no ocupar tanto espacio, sobre todo y para que sea claro las líneas y qué controla qué y qué pertenece a qué. Porque si ustedes se imaginan esto en texto, pues sería tedioso tener que leer siempre es que el organismo de control, el Ministerio Público pertenece al organismo de control y con él la Contraloría General. En cambio, esto hace que uno visualmente lo entienda mejor y sea más dinámico. Y tenemos pues igualmente el más para desplegar mayor información y las diferencias de las líneas que en general nos guían la lectura. Me fue Moni. Ya. Guían hacia dónde tenemos que ir. ¿Sí me escuchas ahí? Sí. Ya volviste, ya volviste. Eso es. Y vemos la misma convención que veíamos al principio, ¿no? El más rojo. Entonces, esto me sugiere que yo puedo profundizar en cada uno de estos estamentos. Y miren, otra vez vemos la organización de la misma jerarquía, ¿no? Entonces, los organismos de control están la Contraloría, las Contralorías Territoriales, la Auditoría General. Ninguna de estas está por debajo de las otras, ¿no? Pero, por ejemplo, el Fondo de Bienestar de la Contraloría sí está por debajo de la Contraloría General, ¿no? Entonces, las rayitas también nos están indicando una jerarquía. Pregunta que aquí no hay asteriscos, ¿no? Pues a veces hay, a veces no hay. Digamos que no es estándar, a veces están, a veces no están, depende del ejemplo concreto que estemos analizando. Vamos con una pregunta. Dice, las ramas del poder público del Estado colombiano son A, los que controlan, los que ejecutan y los que eligen. B, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. C, las encargadas de hacer veeduría a las instituciones. D, la nacional, la regional y la municipal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué son las ramas del poder público del Estado colombiano? Bueno, pues en el chat hay mucha opción B. Creo que todos están por la opción B. Es verdad. Eso es. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Esto estaba al puro principio. Las ramas del poder público, ¿cuáles son? Legislativa, ejecutiva y judicial. Muy bien. Eso está sencilla, claro, es que esto es muy sencillo, Créanme que... Igual recuerden que en la prueba Saber 11 también hay preguntas sencillas, porque hace parte de la comprensión. Lo literal. Claro, y además como hemos estudiado tanto y hemos aprendido tanto, pues es sencillo. Todo lo que nos van a preguntar va a ser súper sencillo porque ya entendemos, ya sabemos cómo se relacionan las partes de los textos, entonces nos va a quedar todo sencillísimo.
A veces nos enredamos esperando que nos pregunten cosas más enredadas y decimos, no, esto está muy fácil, no puede ser esa la respuesta correcta. Y sí era, ¿no? A veces es que uno ya aprendió, entonces no hay que enredarse la vida más. Ni dudar tanto de uno. Exacto. Exacto. Vamos con otro. La Contraloría, ahí se me fue una S, perdón. La Contraloría General de la República es A, parte del Ministerio Público, B, un organismo electoral, C, un organismo de control, D, dependiente de la rama ejecutiva. Bueno, nuevamente todos van por la misma, la C, la opción C. Eso es. ¿Vieron? Un organismo de control. Dice el público. ¿Cómo sabemos? Bueno, en este pedazo sabemos organismos de control, Contraloría General de la República. Sí, señores, claro que sí. Sencillísimo también. La Contraloría es un organismo de control. Es uno de estos de la lupita. Sí. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Contraloría de control. Sí. Sí, pues es una forma de inferir y muy bien. También hay que ayudarse Claro que de sí. todas las herramientas que uno pueda. Claro que sí. Claro que sí. Exactamente. Listo, ahora tenemos otro ejemplo. Instrucciones para el uso del teléfono automático, Dios mío. Un ejemplo vintage. Eso. Yo imagino que ustedes están muy jóvenes y no han visto, no han tenido que usar estos teléfonos, pero estos eran los teléfonos que usábamos cuando estábamos chiquitos, jovencitos como yo. Y se llamaban teléfono automático, porque antes de eso uno descolgaba y llamaba y le decía, señorita operadora, comuníqueme con no sé quién. Y entonces ella comunicaba. Pero después salieron estos, donde uno no tenía que hablar con ninguna operadora. Y por eso les decían los automáticos, ¿verdad? Exactamente. Sí, ahorita es chistoso que digan automático, es cierto, pues para que vean Claro, cómo ha ya cambiado el cambiaron. mundo. Pero imagínense en la época, así como cuando uno no sabía ahorita utilizar una aplicación o algo, pues en ese momento también un nuevo invento, o cuando empezaron los celulares, pues cómo utilizar un teléfono necesitaba un manual de instrucciones, en este caso un teléfono automático. Entonces eso está la importancia del manual. Eso es, entonces aquí vemos, como no alcanzamos a leer todo, pues nosotros sacamos unos fragmentos que ya los vamos a ver en detalle, pero primero quisiera que analizáramos como el manual en su conjunto, ¿no? Es un texto discontinuo precisamente porque hay imágenes, hay convenciones, hay también fragmentos de texto continuo, pero están pues dentro de todo un conjunto de información y de signos, de códigos, que nos permite decir que es un texto discontinuo. En este caso, pues es un manual, ¿no? Un manual de instrucciones. Exactamente. Pues era difícil manejarlo cuando uno no lo sabía, digamos, ¿no? Cuando era algo que apenas estaba llegando a la realidad, pues primero tiene uno que enseñarle cómo, ¿no? Pues por eso valía la pena hacer textos instructivos para decirnos cómo era que funcionaban esos aparatos. Entonces, hacemos aquí un zoom, un acercamiento a esta primera parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que nos dicen? El teléfono automático. Este es el teléfono automático. Hay una guía telefónica. ¿Cierto? Un listado donde están los nombres y los números que corresponden a cada una de esas personas.
Te dicen, es conveniente consultar la guía antes de marcar. Pues, hombre, si no sabíamos. Y esta señora que está haciendo como el ejemplo, ¿no? Vamos a identificarnos con ella, decir, ah, listo, yo necesito llamar, voy a usar el teléfono. Sí, lo que necesito para hacer uso de un teléfono automático. Exacto. Entonces, necesito un teléfono, consulto la guía, esta es la guía, ¿y qué hago? Después se descuelga el microteléfono del gancho. Y se espera hasta que se oye la señal de marcar, que es un zumbido continuo. Entonces puede marcarse el número. Eso ya no se ve en los teléfonos celulares, eso no pasa. A mí me pasó que cuando yo empecé a usar celulares, pues se me hacía rarísimo que uno no tuviera que esperar a que sonara el tono para marcar el número. Pues bueno, a ellos les tocó aprender. Marcando el número y cómo se usa, este es el disco que usará usted para marcar el número. Entonces, con todos los numeritos en orden. ¿Quieres? A ver, seguimos con, y aquí, ojo con los números, bueno. 1, acción de marcar la cifra 5, primera fase, entonces la primera imagen nos indica con una mano cómo se debe marcar la cifra que nos han dado anteriormente. 5, segunda acción de marcar la cifra 5, segunda fase. Tercero, acción de marcar la cifra 3, primera fase. Otra vez entonces vemos que cambia al número 3. Acción de marcar la cifra 3, segunda fase. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una rotación ahí de la mano, ¿no? Como que gira el número. Y por último, acción de marcar la cifra 3, primera fase, ¿cierto? Entonces, ahí indica cómo realizar el marcado del número. Y después un recuadro que nos dice cómo se llama un abonado de la red urbana desde un teléfono automático. Marque una por una las cifras del número al que desea llamar, como nos indicaron anteriormente. De acuerdo con el ejemplo siguiente. Supongamos que se trata del número 53382. Entonces aquí estamos con el 533. Estamos en este momento de marcación. Como ustedes se dan cuenta, entonces hay una relación entre el texto y la imagen. Y ojo con los números porque aquí no están indicando están indicando el 1, 2, 3 de hacer algo, sino que nos están indicando la cifra que estoy marcando, a la que estoy llamando. Por eso aparece el 5, el 3 y el 3 arriba. Porque ese es el número al que yo debo, o pues está de ejemplo que voy a llamar. Eso para identificar cuál es la que está haciendo y por qué se ve ahí. En la manito, el dedo igual indica el número que está marcando. Entonces, veamos, esto también era parte de esa parte global, ¿no? Están marcados, con subrayado, con negrita, con signos de admiración. Una advertencia muy importante, no toque usted el gancho. Si lo toca, no obtendrá el número que desea. Si quiere usted que su teléfono automático le preste buen servicio, no toque para nada el gancho desde el momento en que haya descolgado el microteléfono. No toque usted el gancho, ¿no? Es una información muy importante, parece, ¿no? El autor de este manual de instrucciones se aseguró de repetirlo muchas veces. Si usted toca el gancho, no le va a prestar un buen servicio a este teléfono automático. Desde el momento en que haya descolgado el microteléfono, asegúrese de no tocarlo, sino de marcar los números con el disco, porque si no, no va a poder usarlo, ¿no? Vamos. Usualmente los manuales ponen esto cuando se comete mucho ese error. Entonces también lo ponen en electrodomésticos, no meter el cable al agua.
Entonces son como situaciones que usualmente pasan y por eso se advierte tanto. Exacto, exacto. Claro, y es que pues si no sabían, pues no tenían por qué tener tan claro que era indispensable no tocarlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a un pedacito específico de las instrucciones, ¿no? Entonces dice, descuelgue el microteléfono del gancho o la horquilla y aplíquelo al oído, ¿no? Como hace la señora, pone el gancho en el oído. Es imposible marcar el número sin haber descolgado antes, en mayúsculas sostenidas, ¿no? Como, ojo, si está teniendo problemas para marcar el número, asegúrese de que sea que ya descolgó el gancho, ¿no? Escuche hasta percibir la señal para marcar, que es un zumbido continuo e indica que la central automática está dispuesta para transmitir la llamada. No empiece a marcar el número hasta que oiga esta señal. Si no la oye después de unos momentos, cuelgue el microteléfono y espere unos instantes para intentar de nuevo. Después de oír la señal para marcar, conservando el microteléfono descolgado, se introduce el dedo en el agujero correspondiente al número 5. Haga girar el disco hasta que el dedo tropiece con el tope de parada y después suelte el disco. Cuando el disco haya vuelto a su primitiva posición, proceda del mismo modo para la cifra 3. Después para el otro 3 siguiente, luego para la 8 y por último para la 2. Acuérdense que el ejemplo del teléfono al que íbamos a marcar era 53382, ¿no? Espere entonces a que el teléfono llamado responda, o sea, que le conteste. Entonces, es una descripción muy detallada de cuáles son las acciones que usted tiene que hacer y el orden en el que debe ejecutarlas para que funcione, ¿verdad? Y además lo hace en directo, es decir, es para que usted lo haga como si fuera casi un mandato, porque no es una opción, esta es la manera en que va a funcionar bien. Entonces por eso suena así, como esto es lo que tiene que hacer. Exacto. Esto dice señal de llamada y señal ocupada. Entonces otra sección, tiene unos subtítulos para saber de qué me va a hablar este fragmento. Después de haber marcado el número, se oirá en el microteléfono una de estas dos señales. Una opción A, señal de llamada, se distingue por una serie de zumbidos intermitentes y muy poco frecuentes. Esta señal se oirá unos instantes después de marcar la última cifra si el número llamado no está ocupado. Indica que se está haciendo sonar el timbre del teléfono marcado. Es como si la operadora dijese, estoy llamando. Cuando se oye esta señal, se espera hasta que el número de llamado responde. Otra opción B, se distingue por una serie de zumbidos intermitentes y muy frecuentes. Esta señal se oirá unos instantes después de marcar la última cifra si el número llamado está ocupado. Indica que el teléfono marcado comunica. Es como si la operadora dijese, está comunicando. Cuando se oye esta señal, se cuelga el microteléfono, se espera un tiempo razonable y se vuelve a llamar. Si el teléfono llamado no contesta en un tiempo razonable, cuelgue el microteléfono. Espere la señal de ocupado o de llamada. Una de las dos se oirá antes de medio minuto después de marcar el número. Si pasado este tiempo no se oye ninguna de ambas señales, cuelgue el microteléfono durante unos segundos. Descuélguelo de nuevo y marque otra vez el número. Si en este segundo intento no oye tampoco una de las dos señales, marque el número 2 que corresponde a reclamaciones, entre comillas, y cuando conteste la operadora, dígale lo ocurrido. Entonces aquí vemos de nuevo otros elementos que son importantes al momento de reconocer este tipo de textos y es uno que hay subtítulos y que están en mayúscula sostenida, ¿no? Señal de llamada y señal de ocupado, cuándo es señal de llamada y cuándo es señal de ocupado. Esto igual también nos permite reconocer más fácilmente cuando necesitamos una información. Entonces, si de pronto yo estuviera llamando
y no sé qué significa ese zumbido, pues voy ahí y digo, ah, son zumbidos intermitentes, entonces es una señal de llamada. Otros elementos que utiliza es, digamos, el uso de las comillas, y lo compara con relación a lo que antes conocían o cómo se hacían las llamadas, y es como si la operadora dijese estoy llamando. Entonces, es como traducir cómo sería, cómo indica el teléfono eso de que estoy llamando. Y lo mismo pasa con está comunicando. Lo mismo que si la operadora dijese está comunicando, son una serie de zumbidos intermitentes y muy frecuentes, que para nosotros ahora es muy común, que uno sabe cuándo está sonando el teléfono del otro, pero en ese caso no, en ese tiempo no era así. Entonces ahí ustedes ven que las dos opciones también se marcan con la letra A o opción B, para que se den cuenta que pueden haber dos cosas que ocurren. Y por último nos dicen que si nada de esto funciona, hay un numeral, el número 02, que corresponde a reclamaciones. Para reclamaciones en este caso, las comillas, como ustedes ven, ya no están indicando algo que dijo la operadora, sino que están resaltando esa sección o esa palabra que es reclamar. Y pues cuando conteste, puede decir lo que está ocurriendo. Ahí ya tenemos la segunda parte de este manual de cómo usar el microteléfono. Eso es. Entonces aquí volvemos como a la vista general, ¿no? Vemos que esa advertencia, no toque usted el gancho, está 2 veces, ¿no? Ojo, ojo, es importante, no lo toques, ¿no? También vemos una secuencia de imágenes, ¿no? De la señora que está tratando de llamar, que te pone en diferentes contextos, ¿no? En diferentes momentos. Si el teléfono marcado está comunicando, se oirá la señal de ocupado, que es una serie de zumbidos intermitentes y muy frecuentes, ¿no? Entonces, cuando uno llamaba, ahora llamamos por el celular y si alguien está hablando, igual a esa persona le sale ahí que yo estoy llamando y esa persona tendrá que decidir si le cuelga con el que está hablando o para recibir mi llamada o si me deja a mí esperando, ¿no? Pero antes sonaba el pitico de que está ocupado, ¿no? Si el teléfono marcado recibe la llamada por encontrarse libre, se oirá la señal de llamada, que es una serie de zumbidos intermitentes y poco frecuentes. Basta esperar a que la persona conteste, que es lo que escuchamos nosotros ahorita, ¿no? Llamamos a alguien y dice el teléfono está sonando o algo así, dice ahora, ¿no? Sí. Y entonces oímos como marca. Y resultó que sí le contestó, entonces estableciendo conversación. Entonces la señora estaba muy feliz hablando, ¿no? Con la persona porque sí le contestaron. Pero en cambio, si se oye la señal de ocupada, pues se cuelga el microteléfono, se espera un tiempo razonable. No sabemos cuál es ese tiempo razonable, pero bueno, un tiempo razonable para que la persona llamada acabe de hablar y después sí pueda atender nuestra llamada, ¿no? Son diferentes momentos y diferentes casos posibles, ¿no? Que le pueden pasar a la persona que está tratando de aprender a usar este tipo de teléfono. Entonces, bueno, si le contestan, pues puede establecer conversación. Si no le contesta porque está ocupado, pues hombre, espérese que el señor o la señora terminen de hablar y luego usted intenta nuevamente establecer su comunicación. Exacto. Vamos con la pregunta. ¿A quién se dirige este manual de instrucciones? A las mujeres, B, a las personas mayores, C, a los usuarios de teléfonos automáticos, D, a los operadores de centrales telefónicas. Bueno, veo que otra vez están respondiendo opción C. Unánime la respuesta. Y creo que pues también hace parte de la claridad del texto y del identificar aquellos elementos que dan la información. Entonces, muchos dicen opción C. A quienes quieran tocar el gancho. No, Diana, si quieres tocar el gancho, no vas a poder comunicarte. Sí.
recuerda lo que advertían, ¿no? Ojo, Y si quedó toca el claro. gancho no le va a servir el teléfono. Y para eso es esa Muy advertencia, para bien. que Estas lo van las recuerden. instrucciones. Exacto. Muy bien, lo que dice Sofía, que esté en la Entonces, muy imagen la bien. Y mujer. ahora esta última pregunta. No Sofía decía significa que que el esté la producto se dirija solo a las mujeres, claro que sí. Exactamente, eso está muy bien. Bueno, entonces sigamos con la siguiente. ¿Qué recursos gráficos se utilizan para resaltar la información? A, los dibujos, recuadros y mayúsculas sostenidas. B, las columnas de texto. C, los números iliterales. D, las descripciones detalladas de cada fase de marcación. Todos de acuerdo con la A. Sí, Todos de acuerdo en la A. sí. No, bueno, hay algunos que dicen C. Entre A y D. Bueno, tenemos que prestar atención a qué es lo que nos están preguntando, ¿no? ¿Qué recursos gráficos se utilizan para resaltar la información, ¿no? Ya sabemos que en los textos discontinuos, para exponer la información, ¿no? Para contarnos lo que pasa o lo que nos quieren decir, pues se utilizan recursos gráficos. Pero aquí nos están preguntando por cuáles son los que se utilizan para resaltar la información, es decir, para ponerle un mayor volumen, ¿no? Para llamar la atención del lector en unos pedacitos específicos, ¿cierto? Las descripciones detalladas de cada fase de marcación, pues son descripciones detalladas, son fragmentos del texto muy importantes para que cumpla su objetivo, ¿no es cierto? Para que uno pueda efectivamente llamar al número y hablar con la persona, pero no es necesariamente un recurso gráfico y tampoco es un recurso que esté usándose para resaltar la información, ¿no? Lo que está resaltando la información, en este caso, como la mayoría de ustedes acertó, pues son exactamente los dibujos, los recuadros y las mayúsculas sostenidas, ¿no? Me dice, bueno, ¿cuáles son las mayúsculas sostenidas? ¿Cuál es la señal de llamada? ¿O cuál es la señal de ocupado? O el recuadro que me dice, no toque el gancho, ¿no? De esa forma se resalta, se destaca una parte de la información. ¿Sí? En estos casos podríamos aplicar la de leer primero las preguntas para no tener que leer todo el texto. ¿Qué No. dirías tú? Yo digo que no, porque en este caso ustedes nunca van a saber qué caso es. Aquí porque la pregunta de pronto les cuadró, digámosle. Pero usualmente en el examen saber, pues no van a saber qué les van a preguntar y siempre no va a ser una sola pregunta o dos, sino que van a ser mínimo 3, entonces van a tener que de todas maneras volver al texto en algún momento y van a perder más tiempo yendo a las preguntas, leyendo el texto, leyendo otra vez la pregunta y leyendo otra vez el texto, que haciéndolo solo una vez. Entonces siempre es mejor leer primero el texto, aquí no hay atajos y en la prueba para responder no hay atajos de, ay, voy a hacer más fácil hacer eso. Hay estrategias para aplicarlas, como pues de pronto subrayar cosas o en este caso prestar atención a los subtítulos o a los elementos gráficos, pero no, nunca hay atajos así como leer primero las preguntas. Eso es. Pregunta Lisette, ¿qué es exactamente un literal? Literal es esto que vemos en la pregunta, ¿no? Un literal es una forma de organizar un listado que por medio de letras, ¿no? Exacto. Cuando nos dicen numeral es porque es una forma de organizar el texto por números. Entonces, en vez de poner acá opción A, B, C y D, habría puesto 1, 2, 3, 4, ¿no? Si pongo 1, 2, 3, 4, entonces estos son numerales. Pero como puse letras,
entonces son literales, ¿no? Exactamente. ¿Sí queda claro eso? Sí. Para los que preguntan cómo aplicar, ¿qué? Para la lectura inferencial y literal, pues eso es lo que estamos haciendo a lo largo de estas clases. Entonces ya digamos aquí reconocimos una buena parte de cómo leer literalmente la información que aparece y a veces la lectura inferencial se hace casi que sin darse cuenta, pero igual estamos practicando todas estas clases para hacerlo. No es como una sola estrategia, sino hay muchas, dependiendo del texto. Y lo que más se puede hacer para lograrlo es leer y leer conscientemente. Esa sería la recomendación. Eso es. Con calma, con calma. Tampoco hay que dormirse en los laureles, pero tampoco hay que estresarse demasiado por correr, ni, ¿no? Confíen en lo que saben. Uno muchas veces sabe más de lo que cree que sabe. Confíen en lo que saben, lean con atención y seguramente van a encontrar van a lograr un buen resultado, ¿no? Entonces, ¿cuál era la respuesta? La respuesta a la pregunta, ¿cuál era, Nicolás? ¿Cuál era? Nuevamente, Todos la la respuesta dijeron es y ¿cuál ahora no es? saben. Así es, así es. La A. Claramente es la A. Bueno, muy bien. Pues entonces hoy vimos las características de textos discontinuos informativos. Esa era otra cosa que les quería decir. No nos estresemos tanto por poner una línea divisoria, esto es argumentativo, esto es expositivo, esto es informativo. Como decíamos en las sesiones anteriores, difícilmente van a ser una sola cosa, ¿no? Y difícilmente nos van a preguntar como por cuál es la categoría específica de este texto. No, porque la gracia es que aprendamos a comprender lo que leemos, ¿no? Más que encasillarlo en un tipo u otro de texto, lo que le importa a la prueba y lo que nos sirve para la vida es entender lo que estamos leyendo, ¿no? Más que el título que le pongamos. Entonces, pues, hombre, no nos enredemos como con cosas que no, pues que me parece a mí que no tienen como mayor importancia, ¿no? Esto es un texto discontinuo informativo porque nos están informando, ¿no? Nos están dando información. No es argumentativo porque no están defendiendo una idea específicamente, no nos están tratando de convencer de algo, ni siquiera de que toquemos el gancho, ¿no? Nos están dando una información, por eso es informativo. ¿Sí? Ya. Son discontinuos porque no son solamente letras que puedo leer de arriba abajo y de izquierda a derecha, sino que también hay imágenes y también hay convenciones y también hay gráficos, por eso son discontinuos. Pero la prueba no va a decir, no va a ponerlos a decir, esto es discontinuo y esto es, y ya es muy evidente, ¿no? Ustedes ya saben, si hay textos con letras y con dibujos y con signos, pues seguramente es un texto discontinuo. Y lo importante es que entendamos la información que nos están dando. Y cómo está organizada, es solo eso, porque de resto es solo una categorización que se pone, pero nada más. Eso es. Bueno, pues hemos llegado al final de esta sesión. Muchas gracias. Recuerden entrar a puntajenacional.com. Encontrar mucho material de apoyo, los simulacros. Exactamente. Y buscar en todos lados con Twitch, con Instagram. Pueden igual ahí siempre están poniendo información importante para la preparación de la prueba. Entonces ahí pueden ir y buscar también y darle me gusta al video si les gustó y acompañarnos en la siguiente clase del miércoles y en la que sigue ahorita inmediatamente a las 5:30 con Laura otra vez y con su compañera en sociales. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao.